Fallar o no asegurar, digamos, de forma correcta un equipo, hacer inoperables los dispositivos de seguridad o usar un equipo de forma incorrecta o defectuoso, no usar los equipos de protección personal, realizar el mantenimiento con el equipo en funcionamiento, colocar o almacenar o levantar carga de manera incorrecta, o adoptar posturas incorrectas, o hacer bromas pesadas o trabajo o influencia del alcohol o drogas, no seguir los procedimientos y las normas. ¿Qué condiciones inseguras podemos tener? Por ejemplo, que no haya protecciones o barreras, o equipos de protección en mal estado o incorrectos, herramientas o equipos defectuosos, sistemas de advertencia inadecuados, ¿no? O inexistentes, peligros de incendio o explosión, orden y limpieza deficiente, condiciones ambientales peligrosas como gases, vapores, ¿no? Exposición al ruido, a radiación, a temperaturas altas, ¿no? O ventilación inadecuada. Vamos a ver qué factores personales. ¿A qué nos referimos con factores personales? Por ejemplo, existe de repente exceso de peso, ¿no? O deficiencia en la visión o audición, ¿no? En lo que es capacidad física y fisiológica del trabajador. Por eso es importante el examen médico. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando una persona va a realizar trabajos en altura y pasa un examen médico, ¿no? Pasa el examen médico de riesgo de trabajo en altura. ¿Para qué? Para saber si de repente esa persona puede sufrir de epilepsia o puede sufrir de presión alta, ¿no? O de repente tiene miedo a las alturas. Entonces es un tema de físico, es un tema fisiológico, en el cual la persona no es apta para realizar trabajos en altura. Aspectos fisiológicos, como de repente alguna lesión, ¿no? Enfermedad o fatiga, ¿no? O de repente no hay, o falta de descanso, o también falta de azúcar en la sangre, o consumo de drogas o medicinas. Psicológicos, por ejemplo, por fatiga, por exceso de trabajo, por ansiedad, por depresión, falta de conocimiento, de repente inexperiencia del trabajador o falta de capacitación, falta de habilidad. Y en cuanto a factores de trabajo, por ejemplo, que no hay un liderazgo o una supervisión adecuada, hay de repente una ingeniería inadecuada, de repente en el diseño deficiente de las actividades, factores ergonómicos, digamos, mantenimientos inadecuados de los equipos o que no existen mantenimientos o equipos o herramientas inadecuadas también o uso y desgaste excesivo de repente y falta inspección y control deficiente. Entonces, cuando nosotros hablamos de falta de control, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos fallas en estándares de trabajo, por ejemplo, que no se cuenta con estándares de trabajo, ¿no? Los estándares de trabajo no son adecuados o no se cuenta con un sistema de gestión, ¿no? O un sistema de gestión de seguridad del trabajo inadecuado. Entonces, cuando vamos a analizar las causas, como les comentaba, utilizamos el método del árbol de causas, ¿no? Que nos ayuda a identificar cuál es la raíz del problema. Para lo cual siempre nos ayudamos haciendo preguntas, ¿no? ¿Qué tuvo que ocurrir para que ocurra este hecho se produjera, ¿no? O qué antecedentes hubo que cause directamente el hecho, o qué dicho o que ha habido un antecedente o han intervenido otros antecedentes, etcétera, ¿no? Que puedan haber para que pueda ocurrir el accidente de trabajo. Luego de identificar cuáles son las causas, vamos a tomar las acciones, ¿no? Vamos a hacer un plan de recomendaciones, por ejemplo, de si de repente no se tenía un procedimiento, no se tenía una capacitación oportuna, o si la capacitación no era suficiente para el personal, ¿no? Entonces, para eso se toman las acciones correctivas, ¿no? Y se debe completar la gestión con documentaria a través de los registros obligatorios, ¿no? Lo que son, por ejemplo, este registro es un registro de ley. Cada vez que hay un accidente de trabajo, se tiene que entregar. La misma SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo, te piden este documento llenado, donde se describe, por ejemplo, la razón social de la empresa, el RUG, el domicilio, la actividad económica, los datos del trabajador, ¿no? El área, el puesto de trabajo, la antigüedad del empleo,
qué tipo de contrato tiene, cuánto tiempo de experiencia tienen en trabajando, número de horas trabajadas. De acuerdo a la investigación, tenemos que colocar el día, la hora, ¿no? Y la fecha del accidente de trabajo. ¿Qué fecha se empezó con la investigación? Que muchas veces tiene que ser el mismo día o máximo al siguiente día. El lugar exacto donde ocurrió el accidente de trabajo, ¿no? Ver qué tipo de accidente fue, si ha sido leve, incapacitante o mortal, cuántos días de descanso médico le han otorgado, ¿no? Y número de trabajadores afectados. Luego se tiene que describir qué es lo que pasó, ¿no? En el accidente. Por ejemplo, no sé, Juancito Pérez se encontraba en el área de almacén cuando se disponía a cargar cajas de producto tal que pesa 25 kilos, ¿no? En el cual no se percató que había, digamos, un buzón abierto, ¿no? Y cayendo al buzón, ¿no? Inmediatamente fue socorrido y fue trasladado a una clínica cercana, activando el SCTR. Luego de eso tenemos que describir las causas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no vio que había un buzón? ¿Quién destapó ese buzón, no? Si es que no estaba tapado. ¿Por qué? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué acción estaba viendo para que ese buzón no tenía la tapa, ¿no? Y luego vamos a ver las medidas correctivas, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer, ¿no? Por ejemplo, supervisión, monitoreos, capacitaciones, etcétera. Entonces, cada vez que hay accidentes, luego se tiene que realizar el llenado del registro de las estadísticas. Todos los meses se tiene que registrar, ¿no? Si ha habido accidentes, incidentes o enfermedades ocupacionales, ¿no? Tanto enero hasta diciembre. Entonces, vamos a ver aquí un taller de un accidente. Vamos a pedir, a ver, por ejemplo, el apoyo de el señor Jesús. Señor Jesús. Sí. A ver, Jesús, por favor, ¿me puedes ayudar a dar lectura del accidente de trabajo? Correcto. Gracias, Jesús. Entonces, en la imagen vemos, ¿no es cierto?, que el colaborador se sube sobre una escalera, ¿no? Se para sobre esas placas de poliéster, estas placas se rompen, haciendo que el colaborador se caiga y muera. Entonces, esta es la imagen real, ¿no? Como vemos, por ejemplo, ese es el techo y esa es la placa de poliéster que se rompió desde donde se cayó el colaborador, causando el fallecimiento. Entonces, vamos a hacer mediante el método de causas, ¿no? El árbol de causas. ¿Qué se produjo? El accidente mortal, ¿no? ¿Qué tuvo que ocurrir para que este hecho se produjera, ¿no? Que haya una caída desde una altura de 7.75 metros. ¿Qué antecedentes ha causado directamente la caída de altura? Por ejemplo, podemos ver aquí en la imagen, ¿no es cierto?, que el trabajador no tenía un arnés, ¿no? Estaba trabajando sobre un techo que no tenía, digamos, un sistema de subida segura o bajada segura, no estaba anclado a ningún punto, estaba sobre una plataforma que era débil, ¿no? Entonces, se identifica, por ejemplo, que no utiliza los EPPs y también una falta de mantenimiento, ¿no? Por la misma placa, ¿no? Si hablamos de no utilizar EPPs, ¿por qué no utiliza los EPPs? Porque de repente no le brindaron una capacitación sobre la actividad o porque incumplió el estándar o el procedimiento.
¿Por qué no me brindaron una capacitación? Porque de repente no existía un programa de capacitación o no se tenía mapeado una capacitación de esta actividad. ¿Por qué no hubo un incumplimiento en el estándar? Porque no había una supervisión en el trabajo. Ahora, falta de mantenimiento, por ejemplo, porque no se evaluó estructuralmente si es que esa placa o esa plataforma donde iba a estar parado el trabajador iba a soportar el peso, ¿no? Y no existe un programa de mantenimiento preventivo. Entonces, con el método de causalidad de pérdidas, vamos a ver cuáles las causas. Falta de control, por ejemplo, porque no existe un programa de capacitaciones, no se realizó la evaluación de riesgos en la tarea, ¿no? ¿Cuáles son las causas básicas? Por parte del trabajador, de manera personal, no existe un entrenamiento, ¿no? No tenía un entrenamiento. Factores laborales, porque hay un diseño inadecuado de la cubierta de la nave, ¿no? Causas inmediatas, el trabajador comete el acto inseguro de no utilizar un EPP, lo que es el arnés de seguridad, y condición insegura, el techo, ¿no es cierto? Que el techo es frágil, que no está diseñado de repente para soportar o para que una persona se pueda anclar. ¿Cuál es el acontecimiento? El accidente mortal, ¿no? La caída a distinto nivel. ¿Y cuál es el efecto? El fallecimiento del trabajador. Entonces, para esto, de acuerdo a las causas que hemos identificado, vamos a implementar las acciones correctivas. Primera acción correctiva, por ejemplo, siempre antes de realizar un trabajo que no esté incluido, digamos, en una evaluación de I per se, se tiene que realizar siempre un análisis de trabajo seguro, que es el ATS, ¿no es cierto? Que nos ayude a identificar qué actividad puntualmente se va a realizar ese día, voy a identificar qué peligros a los que voy a estar expuesto en ese momento y qué medidas de control tengo y qué medidas de control voy a implementar. Segundo paso, que por ejemplo los trabajos sobre superficies frágiles se realizan sin pisar, ¿no? Justamente de ese material, como es el que sufrió la caída del colaborador, o colocando, digamos, pasarelas sobre ellas. Y implementar un sistema de protección de colectiva, como por ejemplo vemos que desde ahora ya no suben sobre una escalera, sino suben sobre un andamio, se han colocado barandas alrededor del techo y aparte se han colocado rieles. Ven que el trabajador que está a un costado ya no pisa las plataformas, digamos que son de ese material que es mucho más frágil, y se ancla justamente en estos rieles que están instalados, ¿no? Para que el trabajador ya pueda realizar sus actividades de manera más segura. Entonces, como recomendaciones, siempre, todo personal debe conocer los resultados de una investigación de accidente. Todo personal debe conocer los resultados del IPRC por puesto de trabajo. Se tienen que realizar inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo, realizar capacitaciones específicas de acuerdo a la actividad y a los peligros que nosotros realizamos, y es más, de acuerdo al lugar donde vamos a realizar. Ustedes que realizan instalaciones, ¿no es cierto?, que me han comentado de aire acondicionado, cada punto, cada cliente va a tener distinto ambiente de trabajo, por lo cual pueden estar expuestos a diferentes tipos de peligros, ya sean propios de su actividad, ¿no? Como hemos visto, amoladora, taladro, lo que es el andamio, la escalera, pero también pueden estar expuestos a peligros del área. Por ejemplo, trabajos colindantes de empresas terceras o del mismo proceso productivo de ese cliente. Entonces, cuando realicen sus actividades de forma diaria, tienen que realizar su ATS con su permiso de trabajo para poder identificar exactamente qué peligros hay en la zona. Si, por ejemplo, ustedes realizan instalaciones de aire acondicionado, muchas veces se recomienda hacer procesos de bloqueo y lo que es el loto, ¿no es cierto? No sé si habrán escuchado, que es justamente el cortar la energía en la que ustedes pueden estar en contacto. Puede ser energía hidráulica, energía mecánica o energía eléctrica. Eso va a evitar que ustedes, al momento de que realicen algún tipo de actividad cerca, puedan sufrir algún tipo de lesión.
con alguna condición insegura que pueda haber alrededor de sus actividades. A ver, vamos a hacer las preguntas. Señor Germán, señor Germán, ¿qué tal? En esta imagen, ¿qué puede observar? Correcto. ¿Qué puede pasar? A ver ahí. Están parados en una zona que no deberían, ¿no? Correcto, no tienen ningún tipo de sistema de arnés, están parados prácticamente sobre una baranda, ¿no? Correcto. Y aquí, a ver, ¿qué está mal? Correcto, que él no tiene la guarda de seguridad, la moladora, ¿no? Correcto. Antes de pasar a la evaluación, voy a mostrarles un video para que podamos ver otro tipo de, gracias, señor. Vamos a ver otro tipo